24 selecciones llegaron a territorio marroquí con el sueño de ser las campeonas del continente. De esas 24, 16 avanzaron. De esas 16, 8 sobrevivieron. De esas 8, 4 llegaron a las semifinales. Y de esas 4, solamente quedan 2. Una, la selección senegalesa, que busca volver a conseguir el título después de haberlo ganado en la edición de 2021. Y la otra, la selección de Marruecos, que 50 años más tarde quiere volver a ser la campeona del continente africano. ¿Cómo llegamos a este punto y cómo lograron la clasificación? Bueno, quédate en este video que ha llegado el momento de analizar las semifinales de Marruecos 2025. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional y en este caso para poner el foco en los duelos de semifinales, porque señoras y señores, ya tenemos final de esta Copa Africana de Naciones 2025. Por un lado, la selección de Walid Regragui ha dejado en el camino a las Super Águilas de Nigeria. Y por el otro, los Leones de la Teranga han demostrado que en esta generación le tienen tomada la medida a la selección egipcia. Pero antes de hablar a profundidad de esos dos encuentros, quiero hacerte dos preguntas. ¿Ya te suscribiste al canal? Es completamente gratis y verdaderamente nos ayudas a seguir creciendo. Y la número 2, ¿ya le diste like? También es totalmente gratis y de verdad que nos ayudas para que esta plataforma termine recomendando nuestro contenido. Y si eres nuevo, gracias por habernos dado la oportunidad y no te hago más perder tu tiempo porque ha llegado el momento de poner el foco, sacar la pizarra y analizar la clasificación de la selección marroquí. Y es que, señoras y señores, luego de 90 minutos donde no se sacaron distancia, de 30 minutos adicionales donde el marcador se mantuvo 0-0, llegamos a los penales entre la selección de Nigeria de Eric Chelle y el combinado marroquí de Walid Regragui. Y en esa instancia, luego de que fallase el primer cobro Marruecos, no el primer cobro per se, sino en este caso el segundo, pero la primera falla fue de la selección marroquí, la selección nigeriana no aprovechó la oportunidad. El villano se llama Samu Chukwueze, el héroe se llama Yacine Bono y posteriormente terminó fallando otro jugador nigeriano, en este caso Onyemaechi, y de esta forma, se terminó firmando con un cobro fallado por Marruecos y 2 cobros fallados por la selección nigeriana. Reitero, se terminó firmando la clasificación gracias a los penales y gracias a un marcador de 4-2 de la selección de los Leones del Atlas. Comenzando con el análisis, señoras y señores, y para sacarnos rápidamente el tema de los penales, para poner profundidad en lo que ocurrió en 120 minutos, porque ocurrieron muchas cosas más allá de que los goles no hayan llegado. Tenemos que puntualizar esa falla de Samu Chukwueze. ¿Por qué? Porque el exfutbolista del Villarreal, que ya es otro jugador, ya es otro futbolista totalmente, no es el jugador tan explosivo, con tanta ida y vuelta que conocimos en la Liga EA Sports. Hoy en el Fulham y sobre todo con Marruecos, ya es un jugador mucho más posicional, de pedir la esférica al pie y a partir de ahí, con su gran técnica individual, buscar sacarse de encima a rivales. ¿Por qué hago esta descripción? Bueno, porque llamaba la atención durante el partido que tardase tanto en ingresar alguien con la calidad del futbolista del Fulham, que terminó ingresando
al minuto número 118 en lugar de Onyeka. Pero es que cuando ves cómo toma el balón con un escenario donde Marruecos había fallado, donde podías penalizar el defecto técnico del futbolista marroquí que había errado su cobro, en este caso hablando de Gamane, no fuiste capaz de hacerlo y lo terminaste dilapidando hablando de esa chance de manera burda y dándole la oportunidad, eso sí, a uno de los mejores guardametas para atajar penales de convertirse en héroe y quedarse con el protagonismo de este encuentro. Y es que si bien es cierto, son dos los jugadores nigerianos que fallan, sin lugar a dudas, el cobro que puedes reprochar, el cobro que puedes cuestionar es el de Samu Chukwueze. Pero dejando de lado eso y porque también vale la pena hablar de lo ocurrido a lo largo de 120 minutos, tenemos que hablar que el partido fue tremendamente rico para el análisis. ¿Por qué? Porque pese a que el 0-0 es un resultado que nos haga pensar que tuvimos un duelo plano, que tuvimos un duelo donde los dos equipos fracasaron en su idea, también podemos decir que los dos equipos terminaron triunfando en lo que buscaban como propuesta. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente a que Nigeria fue capaz de sobrevivir y aguantar en un contexto de partido donde no le prestaron la posesión de balón, donde tuvo que aguantar en bloque bajo y donde pese a no tener a Wilfred Ndidi, la selección marroquí, la anfitriona, la archirrecontra mega favorita, no fue capaz de hacerle daño. Y de hecho, Nigeria se va de esta Copa Africana de Naciones sin haber recibido un solo gol. Bueno, va a jugar el duelo por el tercer lugar, pero básicamente, para efectos prácticos, se va de la lucha por el título. Pero en este caso quiero subrayarlo y quiero repetirlo. Se va sin haber recibido un solo gol en estas rondas eliminatorias, porque lo había ganado absolutamente todo. Y eso es totalmente cierto y esa es una verdad del tamaño de una catedral. Pero también es una verdad y creo que inclusive hasta más complejo el hecho de haber aguantado en un escenario tan difícil como el día de hoy, tan complejo como haber enfrentado a Argelia, a la cual redujiste a mínimos, y haber goleado a la selección de Mozambique, es decir, no haber recibido un solo gol en prácticamente, y teniendo en cuenta los añadidos, 300 minutos de las fases eliminatorias, y esa selección se ha quedado en el camino. Pero del otro lado también podríamos darle un tremendo mérito a la selección de Walid Regragui, que nulifica, que termina reduciendo y que termina haciendo un duelo de mínimos ante la selección que venía de ganarlo absolutamente todo. Así que nos estamos encontrando con esta contradicción. Hablar bien de Marruecos porque aguanta y nulifica a Nigeria, pero criticarla por ser incapaz de hacerle daño. Por cierto, partidazo de Calvin Bassey, el futbolista del Fulham, que se terminó convirtiendo en el jugador más valorado del partido para plataformas como SofaScore. Y bajo esa premisa tendríamos que hablar muy bien del partido de Marruecos, del duelo de Rafael Oyendika, que supo generar ese relevo natural para sustituir a Wilfred Ndidi, pero a la vez tampoco podemos criticarle a esta Nigeria que se enfrentó ante la mejor plantilla del continente y una de las mejores a nivel mundial. Yo insisto, para mí Marruecos tiene en cuanto convocatoria, en cuanto 23 o 26 posibles opciones para defender los intereses de su selección, una de las mejores 8, Quizá, simplemente para ser muy quisquilloso y muy exigente, una de las mejores 10 selecciones a nivel mundial. Y bajo esa premisa le tenemos que adjudicar
un tremendo mérito a lo que hizo la selección de Eric Schell, pero también le tenemos que criticar el que no haya sido capaz prácticamente de haberle generado peligro a Yassine Bonnot, que en este caso, ahí está la historia, ahí va a quedar el spotlight, se terminó convirtiendo en la figura del encuentro, ya no solamente por lo hecho en 120 minutos, sino principalmente por los 2 penales que termina atajando. Ya para finalizar este análisis al respecto de este duelo, señoras y señores, podríamos creer y podríamos aseverar que fue un duelo difícil de analizar o difícil de disfrutar por haber sido un duelo tan cerrado, pero esto es la alta competencia. Así se vive en esta clase de partidos. Y creo, en especial para Marruecos, más allá de lo que vaya a ocurrir el próximo domingo, es una gran noticia que tenga que toparse ante este tipo de escenarios, haya cumplido con la tarea, sacar el boleto y clasificarse a la gran final. En especial, repito, ya no solo por lo que pueda pasar el próximo domingo en Rabat, sino por lo que puede llegar a ocurrir y el crecimiento, apunten mis palabras, el crecimiento que puede experimentar esta plantilla de cara a la Copa del Mundo, que más o menos va a comenzar en algo más de 6 meses. Así que, señoras y señores, Marruecos a la siguiente ronda, luego de un partido difícil, de un partido para nada cómodo, de una auténtica visita al dentista donde su rival supo maquillar sus ausencias, en especial lo de Wilfred Ndidi, donde fue capaz de nulificar a uno de los mejores ataques del continente y donde haber fallado una pena máxima en la tanda de penales no significó el acabose para una selección que vive y que ha subsistido con la presión de ser la anfitriona. Y señoras y señores, a partir de ahí ya teníamos a una clasificada, pero es que previamente ya teníamos a la otra, y es que en este caso la selección senegalesa terminó derrotando al combinado egipcio con solitaria anotación de Sadio Mané al minuto 78. Sí, los Leones de la Teranga le han vuelto a tomar la medida a la selección egipcia y esto puede significar que Mohamed Salah jamás en su carrera vaya a ganar una Copa Africana de Naciones. Y es que esto es tremendamente llamativo, teniendo en cuenta que para mí el egipcio es uno de los mejores jugadores africanos de toda la historia. Top 5, top 10, creo que nadie se atreve a sacarlo del top 15. Y es que, teniendo en cuenta que íbamos a ver un partido de mínimos, donde Senegal no la había pasado bien, ni contra Sudán, no la había pasado bien, ni contra Mali, se topó con este partido, donde no es que la haya pasado mal, pero tampoco es que la pasa del todo bien la selección de Papetia, y con ello le ha alcanzado, o pese a ello, le ha alcanzado para dejar en el camino al combinado egipcio de Hossam Hassan. Clasificación meritoria, sí, porque en términos generales me parece que Senegal, que tuvo más la posesión de balón, sabíamos que era un secreto a voces o prácticamente una obviedad que la selección egipcia le iba a ceder el protagonismo y la tenencia del balón a los senegaleses. 63% para Senegal, 37% para la selección egipcia, 12 tiros en total para los Leones de la Teranga, solamente 3 para los faraones y en este caso una atajada de Edouard Mendy contra 3 atajadas del Shanawi en este partido. Vamos, fue mejor la selección de Senegal y con solitaria anotación de Sadio Mané le terminó ganando otro mano a mano, el tercero verdaderamente importante, a Mohamed Salah, su excompañero en el Liverpool. Así que, señoras y señores, ya tenemos definida la gran final que se va a disputar
próximo domingo 18 de enero en Rabat, y donde vamos a conocer a un nuevo campeón africano. Estén pendientes que en los próximos días vamos a seguir trayendo contenido al respecto de esta Copa Africana de Naciones. Por supuesto, la previa de la gran final, haremos un top con los 10 mejores jugadores hasta el momento, quiénes han sido las sorpresas, qué ha sido lo más destacado, quiénes han sido las principales decepciones. Si no te quieres perder absolutamente de nada de ese contenido, ya lo sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Síguenos en plataformas digitales con el usuario de @verticalfutbol, a mí a título personal con el usuario de @seavaldez26, y sobre todo no olvides disfrutar del balón, porque aquí en Fútbol Vertical somos totalmente conscientes de que el fútbol no solamente se mira, sino que también se entiende. Saludos a la distancia, y todavía nos quedan 2 encuentros de la Copa Africana de Naciones 2025.